justamente, como en cada programa, nosotros te traemos un poco de contexto, historias, narraciones, personajes, para que podamos entrar al tema y luego desglosarlo junto con los invitados. La historia que te voy a contar ahora es que después de la Segunda Guerra Mundial, sabes, Europa ha quedado destruida. Durante varios años la población ha sufrido incesantes ataques y bombardeos en la guerra, ¿no? Los países no solo necesitaban ser reconstruidos, sino que también le urgía la necesidad de restaurar y garantizar los derechos de las personas. Debe haber sido un desafío importante. Este es el inicio de las ONGs en el mundo, y ahí nacieron con la misión de reconstruir Europa. Una vez que han cumplido ese propósito, durante las décadas de los 70s, 80s y 90s, sus esfuerzos de haber reconstruido su propio continente y su propia realidad, se redireccionaron para atender a sectores menos favorecidos de los países en desarrollo, en otros continentes, por supuesto. Estos proyectos fueron creciendo, pero también cambiando de dirección de acuerdo a las exigencias del contexto en el que se aplicaban. A partir del año 2000, la principal preocupación de las ONGs fue garantizar la eficacia de la cooperación al desarrollo, o sea, que las cosas se hagan bien, considerando que la pobreza y la desigualdad continuaban siendo el desafío principal para el desarrollo. Un punto clave en estos años fue que se reconoció la necesidad de promover los derechos humanos, la democracia y sobre todo la buena gobernanza. En Bolivia, las organizaciones de la sociedad civil también tuvieron su proceso. Durante los años 70, las acciones de las ONGs estuvieron orientadas a la recuperación de la democracia. Durante los años posteriores, se enfocaron en promover una atención a las necesidades de desarrollo. Pero, a partir del año 2005, fueron también parte del llamado proceso de cambio acá en Bolivia, con acciones que coayuden a fortalecer la democracia y promover la cultura de paz, y además luchar por la igualdad y por la equidad de género. Y bueno, después de esta historia resiliente que te traemos siempre en cada capítulo de Que se corra la voz, para que estas ideas calen en nosotros, hemos venido y traído a 3 especialistas, distintas edades, distintas perspectivas, para que sigamos desmenuzando el rol de la sociedad civil en la construcción del desarrollo sostenible. Están con nosotros, vamos a presentarlos. Primero está a través del internet Fernando Aramayo. Él es coordinador de programas de gestión institucional del PNUD. Además es economista, máster en gestión y políticas públicas, de todo. Ha trabajado en la GIZ, en el PNUD, en el BID, en la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional. Una eminencia. También está con nosotros José Antonio Pérez, Perico, qué lindo tenerte. Es fundador y director del Centro de Estudios y Proyectos CEP. ¿Está bien? ¿Lo he dicho bien? Muy bien. Excelente. Y también está Guillermo Mallea. Él es ingeniero comercial de la Universidad Privada Boliviana. Le gusta que le digan Guille, Pachita le dicen algunos, porque él es ejecutivo y cofundador del movimiento ProPacha. Y es un colectivo que busca reconectar a las personas con la tierra. Vamos a estar hablando con los 3 hoy día. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por esta posibilidad de compartir con Fernando, con Guille. Es un privilegio poder tener un espacio para poder conversar sobre temas sustantivos como los plantean ustedes. Fernando, ¿nos escuchas bien? Fernando está en Santa Cruz ahora mismo. Nosotros estamos bien. En La Paz. Un gran saludo más bien a ustedes. Gracias por la posibilidad de participar frente a estos 2 grandes, Perico con toda esa gran trayectoria, Guille con ese activismo que nos entusiasma a todas y a todos. Un placer poder compartir este espacio y poder aportar con reflexiones, con ideas y ojalá con preguntas que provoquen más reflexiones todavía. Maravilloso, porque para eso justamente hemos construido este espacio que habla, discute temas sobre el desarrollo sostenible. Pero bueno, vamos al tema. Yo quiero preguntarte, Perico, vamos a empezar contigo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sociedad civil? ¿No? Porque es un concepto amplio. Exactamente, creo que es un concepto amplio que hay que irlo acotando, hay que irlo precisando, pero en términos generales estamos apelando, estamos haciendo referencia no solamente al mundo de las no gubernamentales, a las ONGs. Muchas veces se circunscribe este concepto de sociedad civil a las ONGs. Es un concepto mucho más amplio, más incluyente, que a mi juicio incorpora
a la empresa privada, a diferentes sectores sociales, a organizaciones populares y a la empresa privada entendida no en su dimensión restrictiva, sino justamente de una manera muy amplia, ¿no? Claro. Entonces, justamente lo que se trata es cómo esta sociedad civil tiene cierto tipo de diálogo con el Estado. O sea, normalmente se antepone, ¿no?, sociedad civil y Estado, que yo diría a veces son dos caras de la misma moneda. No son cosas separadas, son cosas que están muy articuladas, muy relacionadas, y por eso es importante el vigor que pueda tener una sociedad civil. Exacto. Y Fernando, yo te pregunto una cosa. ¿Qué función cumplen? Si nos puedes explicar, porque mucha gente nos está escuchando, no solo acá en Bolivia, a grandes rasgos, las ONGs, las fundaciones en una sociedad. Bueno, son estructuras que la sociedad civil tiene y que no pertenecen al gobierno. Esto es importante mencionarlo. Son organizaciones no gubernamentales que cumplen diferentes propósitos a partir de las identidades temáticas que persiguen, que son mecanismos de agendación de política pública desde diferentes sectores y actorías de la sociedad civil. Las ONGs, en muchos casos, en la historia reciente de nuestro país, han cumplido un rol fundamental, no solamente para ocupar espacios que en muchos casos debió haber ocupado el ente gubernamental o gubernativo, y por lo tanto han suplido y han logrado complementar en muchos casos acciones del Estado y los gobiernos en varios sectores: educación, salud, desarrollo económico local. Es imposible pensar, por ejemplo, la actualidad del país, los avances en cuanto a participación ciudadana, en cuanto a empoderamiento de sociedad civil, en cuanto a los avances incluso en temáticas tan importantes como autonomías, descentralización, institucionalidad democrática, la accountability, la rendición de cuentas, sin tener por delante a las fundaciones y la sociedad civil y toda la acción que han canalizado organizaciones no gubernamentales. Y cierro con una idea muy rápida, ¿no? Pareciera que es un tiempo en el que necesitamos nuevamente de ellas. La actuación de la sociedad civil está planteando que necesitamos estructuras que canalicen contenidos y agendas para la política pública, y creo que es el tiempo otra vez de repensar las ONGs y las fundaciones en ese rol. Excelente. Entonces, Guillermo, tú que estás en un colectivo ciudadano, o sea, ¿en qué se diferencia y se complementa el trabajo que realizan los colectivos en, a ver, ¿cómo le diríamos?, el desarrollo del país? Esta relación con el Estado, ¿no? Bueno, yo considero que, las fundaciones, muchas de las ONGs, incluso los mismos colectivos, nacen por una lucha, porque es gente que se organiza para intentar hacer algo en un tema en específico que los une, por así decirlo. Entonces, creo que actualmente, gracias a las redes sociales, otros dispositivos, la tecnología, todo, ha hecho que la gente tenga más acceso y más voz frente a un público que antes tal vez era muy restrictivo a los medios tradicionales. Sí. Entonces, eso ha dado apertura a que la gente también pueda crear más incidencia. Y es lo que estamos viendo ahora. Actualmente en el mundo hay influencers que, o sea, no siempre van a hablar tal vez de temas los más interesantes, pero la cantidad de personas a las que llega incluso ya supera a los canales o medios tradicionales. Sí. Entonces, creo que a partir de eso, de ese criterio, podemos entender que las organizaciones sociales son grupos organizados que han buscado o están buscando el cambio. En este caso, como en Propacha, estamos intentando hacer un cambio en la percepción del medio ambiente que se tiene actualmente en el país, pero que ahora tenemos más herramientas para poder llegar a más personas, que eso sí lo veo a diferencia de las organizaciones más antiguas con las que hemos podido tener contacto y charla, y nos decían, es muy diferente el camino que hemos recorrido nosotros al que ustedes están tomando. Sí, la verdad dice que un país nunca se va a transformar si no hay una sociedad civil activa, ¿no? Si la sociedad civil no se mueve, no pasa nada, y estos son canales interesantes. Voy a ir con Fernando y luego contigo, Perico, pues estoy dando la vuelta al revés, porque esta pregunta me parece interesante. Las ONGs en Bolivia siempre han tenido un rol específico y reconocido. Por ejemplo, la reconstrucción de la democracia, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando este rol, Fernando, según tu punto de vista desde el PNUD? ¿Ha ido cambiando, ha ido mutando, ampliándose? Sin lugar a duda, creo que el tiempo que vivimos en la actualidad en el país, donde tenemos una ciudadanía, una sociedad, organizaciones indígenas, de mujeres, de juventudes fuertes, es en gran medida mérito y resultado del trabajo de las ONGs. Han aportado a
generar una cultura política de participación ciudadana, de exigibilidad a los entes del Estado y del gobierno en tanto desempeño de sus funciones en el ámbito de la democracia. Y por lo tanto es otro tiempo para las ONGs, naturalmente, porque están frente a un tiempo diferente en el que tenía una sociedad civil ávida de esos conocimientos, de esas capacidades. Al presente tenemos un rol necesario desde la sociedad civil, desde las ONGs, para poder agendar contenidos de política pública y fundamentalmente creo para poder ser parte de la construcción de nuevos modelos de gobernanza. Creo que el tiempo actual nos ha enfrentado a un tiempo en el que las instituciones pareciera que ya no están atendiendo y respondiendo a las necesidades y demandas de la población y necesitan un actor como las ONGs y las fundaciones para que puedan ser parte de estos procesos de construcción de nuevos modelos de gobernanza. Pareciera que la gobernabilidad ya no nos alcanza, que los estados están detrás de lo que las sociedades demandan, los tiempos de la política y de la política pública necesitan otro tipo de actorías y esto creo que le plantea otro tipo de perfiles a las ONGs y a las fundaciones. Creo también que las problemáticas tan específicas, tan multidimensionales, están proponiendo que necesitamos que las ONGs y las fundaciones asuman un rol en cuanto a gestión de conocimiento. Ya no podemos hablar unisectorialmente ni monoterritorialmente, es decir, hablamos, por ejemplo, de crisis climática que convoca el cambio climático y el tema de la gestión de la conflictividad. El COVID nos ha planteado, por ejemplo, relacionar temas sanitarios con temas medioambientales, con temas de desplazamiento, con temas climáticos. Es decir, creo que esta nueva agenda de desafíos en cuanto crisis económica, en cuanto desigualdad, en cuanto asimetrías de poder y los nuevos temas de la agenda de desarrollo le imponen nuevos roles a las ONGs y también a las fundaciones. Justamente, UNITAS ha hecho una encuesta de percepción y ha saltado un dato, en donde dice que 6 de cada 10 personas no conocen nada o casi nada sobre el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil en Bolivia y que aportan en el desarrollo, en los derechos humanos, en el fortalecimiento de la democracia. No sé, ¿qué opinas tú de esto, Perico? Sí, no, es muy importante lo que señala Fernando. Yo creo que la contribución de las ONGs a la recuperación democrática, a las luchas sociales, a la construcción de justamente la constitución política del Estado ha sido muy importante, muy significativa. Lamentablemente, yo diría, hay un problema de la falta de capacidad de difundir lo que se hace. Claro, no solo hay que hacer las cosas, hay que saber difundir. Sino difundir, que la gente conozca. Y creo que hay iniciativas muy importantes como la de UNITAS, por ejemplo, que está transparentando el manejo de los recursos. Cada año tienen un espacio en el cual todas las afiliadas de UNITAS rinden cuentas de una manera muy precisa, muy detallada y sacan un informe por escrito con el uso de los recursos y para qué se han utilizado y cómo se han utilizado. Y cualquier persona de la sociedad civil de la sociedad civil puede conocer y acceder a esa información. Pero yo diría, falta todavía una estrategia de difusión sobre los aportes que han hecho a la historia del país el mundo de las ONGs. Porque en algún momento hasta ha sido como una mala palabra la ONG, ¿no ve? No, ciertamente. Había, creo, una actitud en contra. Actualmente, yo debo decir que el actual gobierno tiene una fijación con las ONGs, siendo que muchos de los funcionarios del actual gobierno han surgido, han nacido y se han hecho, por decir algo, en el mundo de las ONGs. Para sacar una ONG o una fundación es bien difícil. Entonces, ahora para regularizar tus trámites en el BIFE es un vía crucis. Sí. Entonces, ¿por qué no se facilitan los trámites? Pero más allá de facilitar los trámites, yo suscribo lo que dice Fernando, la necesidad de poder apoyarse en el mundo no gubernamental y en la sociedad civil en general para poder alimentar las políticas públicas. Y no solamente alimentar las políticas públicas, sino también de operacionalizarlas, ejecutarlas. La gran ventaja que tienen las ONGs es que están en el territorio, tienen presencia con los sectores más urgidos, más necesitados, vulnerables. Entonces, tienen una relación de confianza. Han tejido, han construido relaciones de confianza y tienen credibilidad. Por lo tanto, son vehículos claves como para poder operativizar mucho la política pública. ¿Por qué la ONG? Voy a seguir contigo, Perico, y luego vamos a girar. ¿Por qué la ONG tiene a veces
más incidencia que el mismo Estado. O sea, ¿por qué tienen que existir las ONGs? Si eso debería ser trabajo del Estado, digamos. Muy importante tu pregunta. Mira, yo tengo ya más de 30 años en el mundo de la cooperación. Yo siempre aprecio aquellos proyectos más bien pequeños, acotados, con pocos recursos, pero que normalmente tienen un alto impacto. Sí. Los grandes proyectos, grandes financiamientos, se chupan gran parte de los recursos en burocracia, en administración, y no terminan de verse los verdaderos impactos que se pueden desarrollar. Y creo que hay muchísimos ejemplos de esa naturaleza. Entonces, es importante recuperar esta capacidad de flexibilidad, esta capacidad de compromiso, esta vocación de los miembros de una ONG de dar su tiempo hacia lo que significa el trabajo para los otros. Creo que hay un punto también que es importante tocarlo ahora, que es el tema de las limitaciones que tiene el mundo de las ONGs con el tema financiero. Cada vez menos recursos financieros. Este es un punto crítico y creo que ahí se debe apelar a las iniciativas, a la creatividad, para poder impulsar formas de autogestión, de capacidad de conseguir sus propios recursos para su funcionamiento. Precisamente, Guille, ¿cómo las, digamos, organizaciones de la sociedad civil han hecho una irrupción nueva? Ahora han entrado con patada voladora. Mucha gente no sabe cómo manejarlas, ¿no? Ni el Estado a ratos. ¿Cómo se financian? ¿No? Porque siempre hay esta idea por detrás de que es un proyecto de un poder mayor que hace que se aglutine la sociedad y que siga una agenda, ¿no? Entonces, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo lo transparentan ustedes? Bueno, ahí es interesante porque, bueno, muchos colectivos a veces nacen justamente de un proceso de una ONG, una fundación que busca juntar a jóvenes y los promueve, digamos. Mi organización nació más orgánico. Nosotros nos reunimos en un cerrito porque queríamos y ahí, como anécdota, fuimos a un cerrito, lo limpiamos y aparecimos en 3 noticieros, así. Yo no entendía. De un cerro. Sí, de un cerrito. Yo no entendía cómo había aparecido en tantos canales. Mis papás todos, o sea, se han sorprendido. Yo decía, qué loco, así. Y era solo por limpiar un cerro. Y ahí como que también entendimos que había una oportunidad, digamos, porque la gente, o al menos la prensa, buscaba historias así. Pero lo chistoso de esto es que ahí también te das cuenta, digamos, de que muchas veces todo es imagen. Entonces, sí, era como que este cerrito que lo habíamos limpiado, a las 2 semanas otra vez está hecho pelota. Y nosotros ahí nos dimos cuenta y dijimos, no estamos realmente haciendo un cambio. Entonces, ahí es donde comenzó a cambiar nuestra perspectiva y decir, si queremos que este lugar que esté, en vez de que esté sucio, esté limpio, no solo lo podemos limpiar, tenemos que hacer un proyecto para volverlo un mirador y que la gente se lo apropie, lo cuide, lo quiera. Claro. Y así es donde empezó a nacer nuestra percepción de, ok, si quieres hacer un cambio, no vas a hacerlo con una acción, sino es un proceso, y ese proceso nos tomó como 8 meses, así con 0 presupuesto. Hicimos un mirador que valió aproximadamente como 50,000 bolivianos, pero lo hicimos así. ¿Y quién puso la plata? Todo el mundo. Conseguimos recursos, alguna parte de la alcaldía, otra vez de los vecinos, también una universidad nos aportó. La verdad, buscamos de todas las formas posibles, digamos, y eso nos ayudó a concretar el proyecto, pero en ese segundo entendimos que no podíamos esperar financiadores o sugar daddies, nosotros les decimos. No podemos esperar de vivir de eso porque es muy limitado. Entonces, hemos nacido con una percepción de que debemos ser económicamente sostenibles desde un inicio. Y así es como que Propacha, a la vez que es un colectivo, es una startup a la vez, es una aplicación. Excelente. ¿Qué te parece, Fernando, a ti esta irrupción que están teniendo la sociedad civil activa y fortalecida para alcanzar un desarrollo sostenible? ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes? Bueno, nos parece que es fundamental el rol que han jugado en el último tiempo en la generación de temas fundamentales para las políticas públicas y la agenda de desarrollo. Es decir, creo que han tenido la capacidad de poner en relieve algunos aspectos que eran fundamentales, que sean prioritarios en la agenda del Estado. Por ejemplo, el tema que nos ha demostrado una gran actuación de organizaciones de la sociedad civil, plataformas ciudadanas, etcétera, es el tema de la quema de bosques, ¿no? En la Chiquitanía, en el Amazonas, y esto creo que ha sido un tema fundamental. Todo el activismo alrededor de
la veeduría, procesos electorales, es un tema fundamental. Nosotros venimos trabajando con el organismo electoral desde hace un año y casi dos, y hemos observado que el rol de la sociedad civil en recuperar siempre una salida institucional y democrática a situaciones de confrontación y conflicto en el país es fundamental. No obstante, lo que es evidente también es que se necesita un proceso de fortalecimiento, y en eso coincido con lo que decían los anteriores colegas, en sentido de trabajar desde una perspectiva de reconocer las necesidades de financiamiento, de un rol específico de las fundaciones, de las ONGs, en esto que es fortalecer democracia, en gestionar la agenda de desarrollo, pero sobre todo canalizar toda la energía de la sociedad civil, la ciudadanía, que muchas veces cuando interpela al Estado con movilizaciones y con otras formas de expresión, no encuentra luego un mecanismo para canalizar todas estas aspiraciones y estas expectativas. Y a veces en modelos de Estado como el nuestro, donde tenemos entidades de gobierno que son protagonistas de la agenda económica, por ejemplo, necesitamos un tercer actor que muchas veces actúe hasta como intermediario y mediador, dado el agotamiento de algunos otros mecanismos y la falta de vigencia. Entonces creo que hablar de financiamiento, hablar de identidad temática, hablar de darles un rol específico en cuanto a trabajar la agenda de desarrollo, bien lo planteaba Perico, la implementación de políticas públicas. Recordemos que nuestra propia Constitución reconoce que para materializar las autonomías tenemos que hacer eco de principios como el de subsidiariedad y concurrencia, y las ONGs nos han demostrado en la historia de este país que han sido grandes actores comprometidos, con alta vocación para trabajar temáticas cerca de la ciudadanía, además, y llegando a lugares donde muchas veces los entes de gobierno y gubernativos como gobernaciones, gobiernos municipales, no llegan. El otro tema también es la temporalidad. Creo que este es un tema fundamental. Estamos viendo que la temporalidad en la acción de gobierno, me refiero a acciones de gobierno central, lo mismo que de gobiernos municipales y gobernaciones, pareciera ser mucho menor a lo que necesitan las políticas públicas para coronar impactos y resultados. Entonces, un ente como ONGs y fundaciones pueden lograr cubrir esos espacios temporales para generar políticas de mediano y largo plazo con mayores impactos y darle continuidad a la atención de las demandas y las necesidades de la población, que al final del día va a entregar su confianza siempre a quien está más cerca de ellas y quien les alcanza también estos satisfactores de su agenda de desarrollo y de necesidades y demandas, ¿no? Perico, empecé contigo y voy a terminar contigo porque ya se nos ha cumplido el tiempo. Si tú fueras un director técnico y aquí en la cancha te entran los jugadores que tenías, digamos, las fundaciones, las ONGs, está el Estado, están las empresas privadas y de repente también ahora tienes un nuevo jugador que son los colectivos ciudadanos. ¿Qué haces con todo eso? Yo creo que es importante. Primero, estamos viviendo un mundo, una época donde son fundamentales las alianzas. Okay. En este sentido, es vital que en la cancha haya coherencia, haya articulaciones, haya sinergias para poder meter el gol al equipo contrario, ¿sí? Entonces, este tema de las articulaciones entre los diferentes actores en un país, en una sociedad, en un territorio, son claves para poder justamente viabilizar, operacionalizar una visión compartida de desarrollo. La construcción de una visión compartida de desarrollo es un tema vital, fundamental. Ponernos de acuerdo qué es lo que queremos de aquí a 5 o 10 años. Ciertamente ahora vivimos una época de incertidumbre, de alta incertidumbre. El largo plazo es mañana, ¿no es cierto? Pero sí, bueno, sí. Ciertamente tomando en consideración esa y no pensando en procesos de planificación como en la década de los 70, 80, sino más bien en cosas mucho más precisas, mucho más aplicables, operativizables. Entonces, el tema de alianzas. Este es un primer tema. Un segundo tema, cómo, por ejemplo, las ONGs nos articulamos o se articulan con el sector privado. Importantísimo. Yo creo que hay un sector privado que es un jugador muy importante en el país. Sí. Y cuando hablo del sector privado, no solamente me refiero a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, también. O a las entidades financieras, bancos, que también deberían estar. Pero sí estamos hablando de ese sector privado que está articulado al 80% del sector informal de nuestra economía y que es el que está empujando pues el carro cotidianamente y está haciendo mover
justamente el país y que muchas veces no vemos esta posibilidad. Y creo que ahí hay muchas articulaciones que se pueden desarrollar. El otro tema es cómo podemos también armar alianzas más allá de nuestras fronteras. O sea, yo creo que aquí es importante ver experiencias de otros países. O sea, no es necesariamente recoger nuestras experiencias, sino cómo podemos articularnos con pares, con similares, para recoger sus experiencias y poder aprovecharlas, adaptarlas a nuestras realidades. Entonces, creo que este tema de las estrategias, con un enfoque multidisciplinario, interdisciplinario, con visiones multiactor, son los retos ahora del presente. ¿Sí? Y creo que eso nos va a sumar y nos va a permitir optimizar los recursos. El gran problema que tenemos en el país es el tema de las dificultades de recursos. Y cuando hablamos de recursos no solamente me refiero al monetario, sino fundamentalmente estamos hablando del capital humano muchas veces. Sí. Y tenemos talentos que están desperdiciados. Un gran profesional puede ser un semillerista que está manejando material genético, germoplasma, con una capacidad alta y una maestría altísima, y que está botado en el altiplano o está botado en los valles, y que bueno, su conocimiento se puede ir y no puede de repente transmitir a las nuevas generaciones. Entonces creo que hay muchas tareas por desarrollar, por realizar, y creo que el aporte de las ONGs en esto puede ser clave, pero entendido las ONGs como parte de una sociedad civil más amplia, no mirándose solamente el ombligo como sí misma, sino viendo estas articulaciones y estas potencialidades. Gracias, Perico, gracias, Guille, Pachita, como te dicen. Muchas gracias. Gracias, Fernando, les agradezco mucho a los tres. Ha sido muy interesante ver esto de fundaciones, ONG, sociedad civil organizada, empresa privada, Estado. La pregunta es, si todos ellos están en la cancha, ¿quién está en el bar? Les dejo con esa pregunta hasta la semana que viene. Nos vemos en Que se corra la voz. Muchas gracias. Y justamente tal vez el bar está en ti, que nos estás mirando en YouTube, que nos estás mirando en Facebook y que nos estás compartiendo por todas partes. En Spotify también estamos como Proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo. Así nos encuentras en todas las plataformas. Si quieres más información, no te olvides de visitar nuestra página Facebook, por supuesto con el mismo nombre, Proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo, o en nuestra página web dac.solidar/media-suiza.org.bo. Este programa es realizado por el proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia, en alianza con la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, implementado por Solidar Suiza. Nos vemos en Que se corra la voz, porque las buenas ideas merecen ser compartidas. Te espero en la próxima.